Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer en la clase de hoy es seguir con modelo OSI y la parte de capa de WAN y vamos a, para terminar con esta primera parte. ¿Sí? Habíamos quedado en la capa de red del modelo OSI, ¿sí? Si no me equivoco. ¿Cuáles son las características, ¿sí? ¿Qué hace la capa de red? Bueno, entonces la capa de red se va a encargar del direccionamiento global, individual de los equipos y le va a dar la identificación a cada una de las herramientas y por qué jerárquico. La capa de red es la que se encarga de proveer la dirección de red. ¿Sí? Es la que identifica a una red y a los equipos dentro de la red. Entonces indica, lo que va a hacer es generar un indicador o un identificador que contenga nombre y apellido de las estaciones de trabajo. O sea, dirección de host y dirección de red. Y para que se utilice para definir cada una de las redes, va a asegurarse de que no haya dos redes que se llamen igual, ni que hayan dos hosts de las redes y de los equipos dentro de la red. ¿Por qué es jerárquico? Porque se puede tener subredes. ¿Sí? Se pueden tener a una red, uno la puede partir en pequeñas subredes, que a su vez estas podrían partir en pequeñas subredes. Entonces, es jerárquico. O tenés una red podría ser la UTN, toda una red. ¿Sí? La UTN, la FRC. La Facultad Regional Córdoba tendría una dirección indicadora de red que le identifica como una red separada de otras universidades, de otras instituciones, de otros equipos, de otra organización. Pero dentro de la red de la Facultad Regional Córdoba podemos tener una pequeña red para cada una de las disciplinas, ¿sí? El departamento de sistemas, el departamento de mecánica, el departamento industrial, el departamento metalúrgico, el departamento de electrónica, ¿sí? Que son cada una de las disciplinas que son cada una de las carreras que tiene la UTN. Entonces podríamos tener una red y dentro de esa subred podríamos tener subredes donde vos podrías tener el departamento de sistemas como una subred separada del LAPSI, como una subred separada del laboratorio de redes, como una subred separada del CITE, del Centro de Investigación y Desarrollo que hay en el departamento. Entonces, hay una jerarquía. Una depende de otra, depende de otra, depende de otra. Entonces, esa identificación y ese direccionamiento, esta forma de identificar las redes y redes dentro de sus redes, ¿sí? Se encarga la capa de red. Otra de las funciones es la capacidad de trasladar los paquetes, las PDU de capa de red, que normalmente se llaman paquetes, entre un origen y un destino, eligiendo el mejor camino para llegar, porque esta capa es la capa que se encarga de definir el plano de la red que tiene, el plano lógico de la red con todas las redes que están interconectadas. Normalmente, los de capa de red suelen ser protocolos no orientados a conexión. ¿Para qué? Para que el encaminamiento de los datos dentro de las redes sea mucho más rápido. Entonces, normalmente, el encaminamiento se realiza con servicios no orientados a conexión. ¿Está? Salvo algunos protocolos de WAN que vamos a ver más adelante, como X25, que tiene encaminamiento al origen. ¿Estamos? Entonces la capa de red básicamente se va a encontrar el direccionamiento de red y del encaminamiento de red. Sí, también cumple con funciones de control de congestión. Sí, también cumple con funciones de control de errores de los datos. ¿Sí? ¿Está? Pero eso va a depender del protocolo de red del cual se trate.
Entonces, servicios que presta la capa de red, ¿sí?, le permite que los dispositivos se alcancen entre sí una vez que la capa de transporte intenta transportar entre un origen y un destino. Los dispositivos de comunicaciones que trabajan en esta capa son los routers, ¿sí?, que son los que permiten el enrutamiento de los datos de entre un origen y un destino. ¿Está? ¿Qué hace la capa de enlace de datos? Bueno, la capa de enlace lo que hace es establecer el enlace físico. Recuerden la diferencia entre un enlace físico y una sesión, que es el control del diálogo. Entonces la capa de enlace va a permitir la transferencia confiable de los datos a través de los medios físicos, arma la estructura de datos, que vamos a llamar tramas, ¿sí?, y realiza el control de errores de los datos, elimina las tramas erróneas, se encarga de administrar el acceso al medio físico y compartir ese medio transmitiendo. Y realiza la identificación de nodos físicos. ¿Qué significa esto? Es el que provee la dirección física de un determinado equipo, de la misma manera que nosotros tenemos la dirección catastral que utiliza el correo para poder darnos una carta, el correo postal para llevarnos una carta a nuestra casa, ¿sí? El identificador físico, que sería el identificador catastral, es la dirección de una persona, ¿sí? Colón 325, tercer piso, departamento A. Físicamente, vos el departamento A no te lo podés llevar, ¿correcto? Entonces, físicamente, la dirección física es la que le permite al correo postal, que es el servicio de transporte, poder llevar la carta de un origen a un destino, ¿correcto? De la familia que vivía allí, que deberían ser todo el mismo apellido, con distintos hosts, que son los individuos que forman parte de la familia. ¿Está claro? Ese sería el direccionamiento físico. Y se lo denomina física porque físicamente te ubica en un punto del conexionado, ya sea del conexionado de LAN o el conexionado de WAN. ¿Sí? Entonces, los identificadores físicos normalmente están en las placas de comunicación, ¿sí?, en el caso de las LAN. En el caso de la WAN, no, ya vamos a ver por qué. Pero sí, se llama direccionamiento físico porque físicamente te ubica en un punto acá de un cable. Esa sería la diferencia con el direccionamiento lógico, que es el direccionamiento de la capa de red, que es un direccionamiento de un agrupamiento lógico, un agrupamiento que es una convención, como las filiaciones, ¿sí? Este concepto de que tenemos todas las personas tienen un apellido, es para poder identificar a la familia, y nada más un orden social, en este caso, y es lógico, otra cosa. Si nosotros los humanos no tenemos direcciones físicas, nos identificamos físicamente por el lugar de residencia, que sí es una dirección física, ¿sí? Esa es la diferencia entre una dirección física y una dirección lógica. La capa de enlace de datos es la que permite que vos corras una aplicación en una estación de trabajo y te quiera conectar a través de un servicio a otra estación de trabajo y pases por distintos medios físicos y eso sea transparente para la comunicación entre la PC esta y esta tablet, ¿sí? Entonces los protocolos de capa de enlace gobiernan la forma en que se le dan formato a los datos y pasan por los distintos medios, ¿sí?, utilizando distintos protocolos, porque vos vas a tener un protocolo de acceso al medio acá, hasta que entras a la antena y tenés una conexión por satélite con un protocolo de acceso al medio que te conecta con este router, que después tiene un protocolo de acceso al medio inalámbrico, que es diferente de la conexión satelital, pero que es diferente de la conexión de cable que vos tenés. Cada salto de la ruta, el dispositivo intermedio acepta las tramas de un medio y desencapsula y lo arma en la cápsula del otro medio, ¿sí? Viene la PDU cableada de esta PC, se va a conectar al satélite, entonces ¿qué hace? Arma una trama de conexión satélite, desarma la trama y arma una trama de conexión inalámbrica, wireless LAN, contra esta estación de trabajo. Los distintos encabezados de cada trama
son formateados, se da el formato de acuerdo al medio y el acceso al medio específico que debe cruzar la estructura de datos para llegar de un origen a un destino. Esto es independiente de las estaciones de trabajo y es independiente de lo que sucede en cada una de las conexiones de las aplicaciones que se están utilizando, y justamente el objetivo de la capa de enlace es hacer que esto sea transparente para las aplicaciones que se están corriendo. ¿Sí? ¿Estamos? Y la capa física va a establecer las características físicas, eléctricas, mecánicas, de sincronismo y de señalización necesarias para transportar un bit por un medio físico. Va a definir los distintos medios físicos usados en la transferencia de datos, va a describir los conectores a utilizar con cada medio, determina la manera de enviar cada uno de los bits de datos en el canal, qué valores de señal, qué temporización, qué de código de línea va a usar, qué tipo de sistema de medio de transmisión va a utilizar, modulación, codificación, qué va a usar, y define las señales de control adicionales necesarias para mantener el canal activo. Y también define cómo se estructuran los canales, cómo los manda uno al lado del otro, uno arriba del otro, uno adentro del otro, dependiendo de la técnica que va a utilizar de señalización. ¿Sí? Entonces, la capa física permite la interconexión de nuestras redes de datos a través de distintos medios físicos. Y esos medios físicos son utilizados por el acceso al medio de la capa de enlace para establecer los enlaces físicos entre un origen y un destino. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas hasta acá? Hemos llegado hasta el final del modelo. Bueno, entonces ahora, ¿cómo funciona todo esto? Porque vimos la estructura en capa, funciones de cada capa, entidades, cómo se estructuran los datos, cómo se comunican las entidades unas con otras. Bueno, y ahora, ¿cómo es el tema? El funcionamiento del modelo OSI está definido en el proceso de transmisión. Supongamos que esta estación acá a la izquierda está corriendo una aplicación del usuario en un Word, y que este usuario quiere a este Word imprimirlo en la impresora que está en esta otra estación de trabajo que está acá a la derecha. Cuando el sistema operativo de la estación de trabajo detecta que la operación que pretende hacer el proceso Word no se encuentra localmente, lo que va a realizar entonces es la conexión, una llamada procedimiento remoto. ¿Qué significa esto? Una conexión con un servicio que no está en esta estación de trabajo, y para eso va a utilizar un modelo, va a utilizar algún tipo de protocolo para conectarse. Es acá donde aparece el modelo OSI. Entonces, la aplicación Word lo que va a hacer es armar un dato y pedirle, entonces el sistema operativo da control a la capa de aplicación para que la aplicación se conecte con el administrador de impresora que está en la otra estación de trabajo, para que este dato pueda ser impreso. Para hacer esto, la aplicación lo que va a hacer, la entidad de capa de aplicación, va a requerir un servicio. Recuerden que eran requester y servidor. Va a requerir un servicio del administrador de impresoras que está del otro lado. Para eso va a utilizar un tipo de protocolo de comunicaciones y tiene que identificar al servicio que está del otro lado, y toda esa información va en un encabezado de capa aplicación. Entonces la aplicación realiza una cápsula, una PDU de capa de aplicación, donde coloca un encabezado y le solicita a la capa de presentación que le dé el formato a esta estructura de datos. La capa de presentación recibe todo esto como dato. ¿Por qué? Porque la capa de presentación no tiene la capacidad de poder identificar que lo que viene de la capa de aplicación es encabezado más datos. Para ello, todo es un dato. Fíjense que este dato es más largo. Entonces recibe el dato y le da la estructura necesaria para que esta otra interprete. ¿Y cuál es la estructura necesaria? La estructura necesaria va a ser la de que es un Word, ¿sí? Pero que la de que es un Word, pero que tiene un formato de cola de impresión acorde a la impresora que hay acá establecida, conectada.
Toda esa información que le indica a la impresora, que está pensada para que reciba la impresora, el formato de la cola de impresión, ¿sí? De acuerdo al driver de impresora que estaba corriendo acá arriba, ¿sí? Y la estructura que tiene el Word, y la forma en que tiene que imprimir, si es vertical, horizontal, todo ese conjunto de características de la impresión van acá, en la capa de presentación. Todo va ordenado en un encabezado de presentación. La capa de presentación le va a solicitar a la capa de sesión después que establezca una sesión con el equipo de destino, y la capa de sesión, al igual que la capa de presentación, no puede identificar que lo que recibe es dato encabezado, sino que para ella es todo un dato, y entonces va a intentar establecer una sesión con el otro equipo para que la estación de trabajo, la aplicación que está acá arriba, pueda imprimir. Entonces, ¿qué va a hacer? El tipo de sesión, si es half duple, si es full duple, si es multiplexada o no multiplexada, y qué protocolo de establecimiento de sesión va a utilizar, va todo en el encabezado de la capa de sesión, y entonces la capa de sesión le va a pedir a la capa de transporte que transporte el dato de acá a acá. La capa de transporte recibe todo esto como dato, arma una cápsula de transporte, y se define el tipo de servicio de transporte, y también tiene que identificar a las entidades de capa de aplicación que se están transportando para que se establezca la conexión entre ellas, y le va a pedir a la capa de red que enrute los datos de un origen al destino. La capa de red recibe todo lo que está en el encabezado de transporte más lo que está en el campo de datos como un único dato, le pone el encabezado de red, donde identifica red origen, red destino, y va a realizar el encaminamiento, pero le va a solicitar a la capa de enlace que establezca el enlace hacia el otro equipo. La capa de enlace recibe todo lo que da la capa de red, le agrega el encabezado de enlace, donde identifica el puerto de comunicación este con el puerto de comunicaciones este, realiza toda la confiabilidad y todas las características de acceso al medio, y envía a la capa física la estructura de datos. La capa física, de acuerdo al puerto de comunicaciones que tiene y las normas de transmisión determinadas, agarra toda esta estructura de datos, que la capa física no sabe que esto es una estructura de datos, ni siquiera sabe que es una estructura de datos. Para ella son 0 y 1. Y lo que hace es enviar los 0 y 1 con el formato de señalización establecido por la capa física. Este conjunto de 0 y 1 entonces va a llegar, ¿sí?, a la otra punta, de acuerdo a la norma de comunicaciones definida por esta capa física. ¿Qué pasa cuando llega a la otra punta? Lo que va a suceder es el camino inverso. La capa física va a detectar todos los 0 y 1 y le va a mandar a la capa de enlace este conjunto de 0 y 1. La capa de enlace, cuando detecta este conjunto de 0 y 1, sabe que lo que viene es una estructura de datos, que tiene el formato establecido en el encabezado. Cuando lee el encabezado puede determinar qué estructura de datos es la que viene acá, representada con 0 y 1, y va a leer si la dirección física, si el puerto de comunicaciones que debería recibir esta señal es el de ella o no. Si esto es así, lo que va a hacer es un control de errores de esta estructura de datos, que es el dato propiamente dicho, para saber si todos los datos llegaron bien. Si los datos llegaron bien, entonces envía el campo de datos a la capa de red. La capa de red recibe la estructura de datos enviada por la capa de enlace y detecta que es dato más encabezado, lee el encabezado y se fija si la dirección de red corresponde a la dirección de red que tiene el equipo. Si la dirección de red corresponde y los otros campos del encabezado están bien, entonces realiza el control de errores de los datos que fueron enviados de la misma manera que lo había hecho la capa de enlace. Si estos datos están bien, entonces le pasa la estructura de datos a la capa de transporte. Cuando la capa de transporte recibe la estructura de datos, recibe un encabezado de transporte con el campo datos. Lee el encabezado de transporte e identifica el tipo de servicio que se solicita y quiénes son las entidades de capa de aplicación que están intentando que han sido transportadas para poder establecer una sesión. Si corresponde, en esta capa, si corresponde, se envía un acuse de recibo, y si corresponde, se hace control de errores de los datos. ¿De qué? De la estructura de datos. Y se envía la estructura de datos a la capa de sesión.
La capa de sesión lee el encabezado de sesión, determina el tipo de sesión a establecer, se establece la sesión y si corresponde se envía un acuse de recibo. Si no, si corresponde se hace control de los datos, en realidad sí se va a hacer control de los datos acá, después se hace el control del diálogo si corresponde, y lo que hace es enviar la estructura de datos a la capa de presentación. La capa de presentación se da cuenta, cuando lee el encabezado, que esto es un spool de impresión, que tiene ciertas características y que lo que contiene adentro es un documento. Y que está siendo enviado a un determinado servicio. A ese servicio se le entrega, porque tiene identificador de identidad, se le entrega el campo dato. El servicio que recibe determina que tiene datos más encabezados y ahí se da cuenta de que es un spool de impresión y que es para una determinada impresora. Entonces, ¿qué hace la capa de aplicación? La capa de aplicación le va a entregar el dato puro al administrador de proceso del sistema operativo para que éste lo mande a imprimir. Y de esta forma, el encapsulamiento desde un origen llega hasta la capa física, desde la capa superior, a un destino donde se va desencapsulando cada una de las cápsulas, ¿sí?, hasta que llega al servicio correspondiente y este lo entrega al sistema operativo local para que se realice la operación correspondiente. Esto es como tener una muñequita rusa dentro de otra muñequita rusa dentro de otra muñequita rusa. ¿Sí? En el origen se arma la mamiusca una dentro de la otra y en el destino se desarma hasta obtener el dato correspondiente. Este es el proceso de transmisión del modelo OSI y esto es lo que explica el modelo OSI y nosotros lo que vimos es cómo las entidades se comunican unas con otras para poder garantizar el traslado de los datos de las aplicaciones que corren los usuarios de un origen a un destino. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se entendió la idea? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. El chiste está, ¿cómo hacemos, o cómo se hace en realidad, para que todo esto que está definido en documentos pase a la práctica? Bueno, los distintos fabricantes de los distintos protocolos de redes que han habido en el mercado y que sigue habiendo en el mercado de las comunicaciones, se encargan de realizar protocolos, implementar protocolos en hardware y software de comunicaciones. A estos protocolos los llamamos modelos de protocolo o modelos de datos. ¿Sí? Entonces, un modelo de protocolo lo que va a hacer es proporcionar un modelo que concuerda con la estructura de un determinado conjunto de protocolo en particular de uso corriente, y el modelo de protocolo o de datos implementa las normas y estándares definidas por el modelo de referencia OSI en hardware y software de comunicaciones. A través del tiempo, ha habido muchos modelos donde, acá están los principales. Siempre me pasa lo mismo. Espérense, tengo un tema técnico con esto, que es... Ahí está. No sé por qué la imagen no sale bien. Ahí está. Entonces, fíjense, tenemos el modelo OSI, y después tenemos el modelo de network, que tiene, fíjense, protocolo principal de network, que es un protocolo que conecta los servicios de las redes network, ¿sí?, que son protocolos de capa de aplicación y presentación, y en la capa de sesión utilizan lo que se denomina NetBIOS y los conductores nominados, o pipes, también denominados pipes. Tiene un protocolo de transporte, un protocolo de red y distintos controladores de los drivers de comunicaciones y distintos tipos de protocolo de acceso al medio. El modelo TCP/IP tiene lo mismo, ¿ven? Tiene una capa de aplicación, presentación y sesión, ¿sí? Esta capa es una capa, la capa de aplicación del sistema de clasificación de red NFS en realidad se llama capa de aplicación. Esta capa de aplicación tiene cumple con funciones estas tres capas. El protocolo TCP es el protocolo principal que tiene el modelo TCP/IP, hay otro protocolo que se llama UDP,
Pero fíjense que cada uno de estos tiene un conjunto, ¿sí? Cada uno de estos tiene un conjunto de protocolo en un modelo de datos. ¿Está? ¿Se entiende esto? Entonces hay distintos modelos de datos. Ustedes van a ver el modelo TCP/IP porque es el modelo que utiliza Internet, y de todos estos, ¿quiénes quedaron? Network no existe más, TCP/IP es el más utilizado, Apple sigue existiendo, las Macintosh, pero han migrado a TCP/IP, y SNA, que es la estructura del modelo de protocolo que tiene IBM, solo se mantiene para sus conexiones en mainframe. Y para lo que no es mainframe, ¿sí? Trabajan con TCP/IP, que a la postre es el protocolo más usado. Entonces el modelo TCP/IP es el que ustedes van a ver en redes, y es el protocolo que define que la comunicación entre un nodo de origen y un nodo de destino, a medida que va pasando por cada una de las capas, el encapsulamiento que se va realizando, tiene un nombre determinado. Si fue generado por las capas de aplicación, presentación y sesión, este protocolo la va a llamar dato, o PDU de capa de sesión, de presentación o de aplicación, y cuando el encapsulamiento se realiza en la capa de transporte, lo llama segmento, en la capa de red lo llama paquete, y en la capa de enlace de datos lo llama trama, y en la capa física lo llama bit. Aunque nosotros vamos a ver que en la capa física tenemos la multiplexación por división de tiempo, por división de frecuencia, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de multiplexación por división de tiempo, armamos un conjunto de canales T1 y E1, por ejemplo, vimos con el ingeniero Arch, y a esa estructura de canal se lo llama trama. Entonces, normalmente la estructura de canalización a la salida de un multiplexor, ¿sí? Si bien es capa física, se lo llama también trama, ¿verdad? Los libros académicos utilizan el término trama para hablar del entramado, ¿sí? Del entramado de canales que son multiplexados a la salida de un multiplexor, ¿sí? Entonces el término trama se utiliza para enlace de datos y acceso al medio, y también para la multiplexación por división de tiempo, que no deja de ser una forma de ubicar en el medio físico canales de distintos canales de comunicaciones que obedecen a distintos usuarios, ¿sí? Entonces, el término trama se utiliza para el enlace de datos y también para la salida del multiplexor. Esta es la forma en que nosotros, cuando hablamos de trama, hablamos de capa de enlace o salida de multiplexor. Cuando hablamos de paquete, hablamos de capa de red. Cuando hablamos de segmento, se habla de capa de transporte. Y si no, datos o PDU de tal capa, dependiendo del modelo del que estemos hablando, ¿sí? Esta es la terminología que nosotros vamos a manejar en los libros, en los distintos libros, porque es la terminología que utiliza el modelo TCP/IP. ¿Quiénes son los estándares y organizaciones más, las organizaciones y los estándares más utilizados, o las organizaciones que hoy en día definen los estándares de comunicación? Bueno, los estándares son estándares abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que si son estándares, todos los tenemos que utilizar, entonces tiene que haber algún mecanismo para que estos estándares puedan ser creados y revisados. ¿Y quiénes son los que se encargan de la creación y revisión de estándares o desarrollo de estándares nuevos o modificaciones a los anteriores? Un conjunto de organizaciones, sin fines de lucro, algunas, otras sí, otras no. Los organismos que conforman, digamos, las organizaciones que conforman los organismos de estandarización son vendedores neutrales, organismos sin fines de lucro, ¿sí? Organismos establecidos para desarrollar y promover el concepto de normas abiertas, o asociaciones. ¿Quiénes son los vendedores neutrales? Son aquellas asociaciones de fabricantes del mercado que, como asociación, no tienen un equipo u otro, sino de favorecer la interconexión y favorecer el desarrollo tecnológico para que cada una de las empresas que componen la asociación puedan seguir participando del mercado. Entonces, son abiertos, de público conocimiento y de público acercamiento a formar parte de estos grupos, de estos comités de consultivos y de desarrollo, que garantizan la interoperabilidad entre el software y hardware, la competencia de los distintos fabricantes y la innovación tecnológica. Y los principales son la ISO,
que es la Organización de Estándares Internacionales, la Asociación de la Industria de la Electrónica y de las Telecomunicaciones, que son las que de la IATIA son las que definen los cableos estructurados, los cableos para el animado, la IEEE, ¿sí? Que el Instituto de Ingeniero Electrónico Eléctrico Electricista, que es la que se encarga de definir estándares de redes, de redes locales y metropolitanas, ¿sí? Estándares de acceso al medio, la ITU, que es la que se dedica a definir estándares físicos y de acceso al medio de redes diaria extensa, y el ANSI, que es el Instituto de Estandarización Americano, que es la que se encarga de definir los estándares para uso dentro de los Estados Unidos. ¿Sí? Estándares que aparecen en el mercado. Estas son las principales organizaciones que definen estándares. Después está la IEEE, la IETF, que la van a ver cuando vayan a redes, que es el Internet Engineering Task Force, fuerza de tarea de los ingenieros de Internet, que son los que desarrollan los protocolos de comunicaciones para ser utilizados a través de TCP/IP, ¿sí? En Internet. ¿Sí? Pero eso corresponde a otra asignatura. Acá está la explicación de los principales organizaciones y estándares. Y para cerrar un poco lo que es modelo OSI y poder entrar en lo que es WAN, ¿sí? Puedo decir que el funcionamiento global de una red de datos se basa en el correcto desempeño de cada uno de los componentes. Cada uno de estos componentes son las capas, componentes heterogéneos creados por distintos fabricantes que interoperan correctamente gracias a que cada uno de estos respeta ¿qué cosa? Los protocolos publicados. La subdivisión del funcionamiento de las redes en partes más pequeñas permite su estudio y desarrollo de componentes. Contar con una estructura global, confiable y conocida para el transporte de datos reduce notablemente la complejidad de la tarea de comunicar a más personas de mejor manera. Esto tiene que ver con la utilización de modelos de datos de público desarrollo y de uso masivo. Las reglas están definidas en protocolos que deben tener un identificador de origen, un identificador de destino, o sea, un remitente y un receptor. Los protocolos informáticos comunes incluyen codificación de mensajes, formato de la estructura de datos, encapsulamiento, tamaño de los datos, tiempo y opciones de entrega, ¿sí? La temporización. Los protocolos son utilizados para enviar mensajes a través de la red y se requiere el uso de varios protocolos, porque vas pasando de capa por capa, cada una de estas con un protocolo particular. Cada protocolo tiene su propia función, formato y reglas de comunicaciones. Los modelos de protocolos son grupos de protocolos interrelacionados, definidos por fabricantes del mercado, que llevan los documentos determinados por el modelo OSI a una implementación de hardware y software de comunicaciones. El modelo TCP/IP es el modelo de protocolo más utilizado hoy. Los estándares abiertos fomentan la interoperabilidad, la competencia y la innovación. El modelo de referencia OSI es un conjunto de documentos que va a describir cómo se interconectan dos o más equipos a través de un medio físico y describe el proceso de comunicación a través de la red. Vimos que el encapsulamiento de datos es la forma en que toma un fragmento de datos en cualquier capa a través de una PDU. Hay 5 PDU diferentes usados en el modelo TCP/IP, que son datos, segmentos, paquetes, trama y bit, que son la forma en que los libros inclusive van a identificar a cada uno de la estructura de datos de capa. Y ahora lo que a nosotros nos interesa es ver la capa física de LAN y la capa física de agua. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Sí. No. El modelo de referencia OSI es un conjunto de documentos. Por lo tanto, sí, podemos decir que es un modelo teórico. Pero cuando cuando un modelo de datos implementa este conjunto de documentos, ¿sí? No lo redefine. Lo que hace es desarrollar la implementación. Entonces, lo que puede suceder es que desarrollen un protocolo, ¿sí? De servicio, o sea, un protocolo de capa aplicación,
que este protocolo, cuando se conecta, ¿sí?, su requester con su servidor, ¿sí?, la aplicación que solicita el acceso al servicio y la aplicación que provee el servicio, cuando se conectan, tenga su propia forma de representación de los datos y su propia forma de establecer una sesión. Entonces ese protocolo incluye funciones de capa, aplicación, presentación y sesiones. Por eso es que la capa de aplicación del modelo TCP/IP engloba funciones de 3 capas del modelo OSIP. Eso no significa que lo está redefiniendo. Todos los modelos de datos se tienen que basar en el modelo OSIP. Por eso el que define cómo se hacen las cosas es OSIP. No, lo que define el modelo OSI, con los estándares como define el modelo OSI, hacer implementaciones hardware y software. Es lo mismo que armar un sistema de facturación. El sistema de facturación está definido por las leyes contables de nuestro país, pero vos como desarrollador tal vez lo vas a hacer de una forma y Rearte como desarrollador tal vez lo va a hacer de otra forma. Pero ninguno va a dejar de cumplir con las leyes de la contabilidad, que son las leyes que definen cómo funciona la facturación y cómo se realizan todo lo que tiene que ver con el AFIP en nuestro país. ¿Otra pregunta? ¿Dudas? Bueno, un punto importante. La capa física del LAN igual no es la misma. Es diferente. ¿Por qué? Porque obedecen a situaciones diferentes. ¿Sí? Entonces, en términos generales, recordemos que la capa física va a realizar la transmisión de las cadenas de bits sobre los medios de networking, que le va a dar, a los 0 y 1 los va a representar de alguna forma determinada. Definimos la estructura de interfase física, o sea, como el enchufe, qué conector tenemos, cuántos pines tienen, qué señales van por cada pin, las de control, las de datos, qué amplitud, o sea, qué tensión tenemos, qué valor de tensión, qué código línea voy a utilizar, ¿sí? Y qué medio físico, fibra óptica, y mandamos luz, aire, un puerto COM, un puerto de impresora Centronic, o un puerto de una placa de red, y qué topología es en qué topología vamos a estar conectados. La topología vendría a ser la forma en que se interconectan los equipos a través de un medio físico. ¿Sí? Nosotros vimos un conjunto de medios físicos y los clasificamos en medios guiados, ¿sí? O sea, a través de un cable, pares telefónicos, pares trenzados, cables coaxiales, fibra óptica, ¿sí? Y después también vimos los medios no guiados, o sea que se utiliza algún tipo de tecnología de radioenlace, donde vimos radioenlace terrestre, microondas satelital e inclusive el infrarrojo. ¿Sí? Estos son los distintos medios físicos que nosotros fuimos viendo y que hoy van a definir parte de la capa física. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se interconectan los equipos con estos medios físicos? Bueno, vamos a desconectar y volver a conectar porque nos queda menos de un minuto y vamos a perder la conexión. Así que vamos y venimos.